Hoy estamos en Elche. Vamos a hacer un tramo de lo que es el cauce del río, desde el Molí del Real. De hecho, estamos a pie del molino, de este molino harinero, alimentado por la acequia mayor, sus muelas, y en pleno cauce del Vinalopó. Ahora estamos también junto al puente del ferrocarril. Bueno, aquí podéis ver un cartel en donde se puede observar el recorrido hasta la llegada del pantano. Precisamente el tramo que vamos a recorrer es este, desde el Molí del Real hasta Marchena, pasando por la Rafa Bella. Esta primera parte del recorrido es un recorrido entre puentes, entre el puente del ferrocarril y el puente del Bimilenario. Y bueno, discurre según vamos hacia dirección el pantano, lo que en realidad sería la margen izquierda, que es por la que vamos caminando. Tenemos los jardines del General Lacalle con el parque infantil de tráfico y al otro lado pues el barrio Porfirio Pascual. Pero quiero que veáis estas pasarelas que conforman el Valle Trenzado. El otro día, en otro vídeo que hicimos sobre la acequia mayor, estuvimos viendo parte de ella. Aquí podéis ver un plano general de estas pasarelas que se unen a unos caminales que unen ambas márgenes del río. Como veis, bastante vandalizadas por graffiti, que bueno, utilizan estos muros para estas firmas que veis ahí. La verdad es que es un paseo muy agradable. Además, bueno, está bastante transitado por corredores, por senderistas que bien utilizan este circuito para pasear o para entrenarse. Incluso muchos se dirigen en camino al pantano, que se encuentra pues a unos cuantos kilómetros de aquí, en unos caminales, en unos senderos que se han arreglado para que prácticamente desde el Molí del Real, desde el cauce del Vinalopó en el casco urbano, se llegue hasta el pantano sin problemas. Como veis, ahí tenemos otra pasarela con el pont del Bimilenario al fondo. Y como veis, llegamos ya a un punto de interés. Estamos frente a la Rafa Bella. Como podéis ver, se trata de una cascada que se encauza ya en el canal. Esa cascada viene de una pequeña represa, la Rafa, que como veis, bueno, tiene muchísimos cañaverales, tamarindos, y forma una lámina de agua que luego se precipita por esa cascada. Aquí ya es posible ver una floresta, ¿no? Incluso, como veis, ese pequeño lagarto que tenemos en imagen, e incluso patos y otras aves acuáticas. Aunque no lleva mucha agua, bueno, estamos ahora pisando lo que es la Rafa. Veis que toda esta zona debería estar inundada, pero bueno, ahí veis esa pequeña lámina de agua que lleva a lo que es el encauzamiento del río, que lo tenéis ahí delante. Bueno, esas campanas que escucháis son las del convento de Santa Clara, que lo tenemos aquí delante. Como veis, ya hay señalización de precaución, puesto que ya la zona es inundable. Cruzamos a la margen derecha del río, detrás de la Rafa Bella, y veis que está indicado que a 620 metros, 10 minutos paseando, está la Rafa Nova. Aquí podéis ver que el río ya se incluye dentro de una floresta más densa, que incluso, bueno, ya prácticamente hasta la llegada del pantano, pues se va a ir prolongando, primero hasta el molino y luego ya hasta el pantano. Mirad ahí en el plano cómo está detrás el pont de Mineral, que vamos a pasar dentro de un momento bajo él. Pero antes quiero que veáis, fijaos qué curioso estos precipicios verticales, además, bueno, prácticamente de tierra arcillosa, como veis ahí la erosión del agua que ha formado estas concavidades, estas oquedades.
Precisamente estas formaciones que veis aquí, que las tenéis ahí verticales, están a la altura de lo que se denomina de un barrio bastante humilde de aquí de Elche, que se denomina el barrio Patilla. Y como veis, estamos ahora ya cruzando bajo el Pont de Milnari, el puente colgante que une los barrios de Carrús con el de Altavix. Aquí justo debajo del puente podéis ver ya un río más natural, más salvaje, ¿veis? Con esos tamarindos, esos cañaverales, ¿de acuerdo? Y como veis, bueno, en dirección a lo que es el casco urbano. Y nos dirigimos hacia la Rafa Marchena, que se encuentra al pie del Molí del Céntim. Pero vamos a ver unas cosas muy interesantes antes de llegar. Bueno, aquí rodeados por el canto de los pájaros, nos metemos por un sendero más intrincado. Vamos a lo que es la primera parte de este sendero, que lleva al pantano junto al río Vinalopó, en Elche. Y bueno, vamos a pasar también por los parajes, además ancestrales. Vais a ver que esto está compuesto por terrazas fluviales muy antiguas. Precisamente el que sea un río, un cauce muy profundo, pues indica eso, ¿no? Que es un río milenario. Quiero que veáis la hermosura de este sendero. Estamos ahora en plena primavera y como veis, bueno, pues todo lo que es la floresta, las cañas, las palmeras, en este paisaje que al fondo se adivina árido, bueno, pues dota de hermosura este paraje. Veis que el sendero se va volviendo más estrecho y más sombrío, se agradece, porque hay unas temperaturas bastante moderadas, altas. Y fijaos, vamos a visitar uno de los rincones más hermosos que se encuentran aquí entre la penumbra que proyectan los tamarindos, un paso del río, como digo, muy hermoso y bastante bucólico. Bueno, esto que veis aquí no es otro paraje ni nos hemos trasladado a otra ciudad, es Elche y su río. Fijaos, debajo de este bosquecillo de tamarindos, cómo discurre el río, calmoso, con esas aguas características, salobres, con sus algas, en estos rincones que parece que no están muy cerquita del casco urbano, pero que parecen de otros lugares. Ya os digo, esto se encuentra nada a unos metros de ese senderito al que vamos a regresar para llegar a esta Rafa, a la Rafa Marchena, esta que tenemos nada unos metros más adelante. Bueno, aquí el silencio prácticamente es absoluto. Se oye el trinar de los pájaros, aquí rodeado por estas barranqueras, y como veis ahí al fondo, un huerto de palmeras que, bueno, así a simple vista parece un poco degradado. Nos estamos aproximando a la Rafa Marchena, que vamos a ver que se encuentra aquí muy cerquita del Molí del Céntim. El Molí del Céntim es un punto importante en cuanto a lo que es la canalización del regadío en Elche, puesto que aquí es donde el canal principal que viene del pantano se divide, podríamos decir, por un cono que hay, baja parte del agua hacia lo que es la acequia marchena, que discurre por el margen derecho, y la acequia mayor, que continúa por el margen izquierdo. Bueno, aquí veis que el cartel informativo de la Rafa lo han vandalizado, aquí está en el suelo. Bueno, este murete de cemento que veis aquí es lo que se denomina la Rafa Marchena. A partir de aquí, en un paraje que parece aquí, bueno, como veis, de piedra, parece un paraje casi lunar, el río se encaja entre rocas. Bueno, ahora mismo no lo vemos, pero se adivina ahí entre las cañas esas que veis ahí al fondo.
No lo permite mucho el contraste, puesto que tenemos el sol enfrente, pero bueno, ahí está el Molí del Sentin, los restos de las ruinas, y ahí es donde se encuentra ese cono, donde el agua del canal principal se divide en la acequia Marchena y la acequia Mayor. Bueno, aquí tenemos un cartel, el Promontori d'Aigua Dulce y Salá, que es ya también yacimiento arqueológico, que está aquí al pie de la Rafa Marchena. Bueno, veis que también esto se introduce en ese bosquecillo como veis ahí muy intrincado, de ramas que se cruzan en este río que fluye calmoso en el silencio de, pues de este paraje, ¿no? tan bucólico. ¿Veis? Ahí podéis ver también desde abajo, desde el río, la construcción esta de la Rafa, que hemos visto antes. Bueno, y desde este paraje, acompañados por Carmen también, y como veis ahí nuestro perrito Sansón. Os dejamos ya hasta otro vídeo, a ver si podemos seguir avanzando por el río en dirección hacia el Clos del Diablo, el Molino y finalmente el pantano, pero eso será ya dentro de unos días.